Cada 60 segundos en el mundo, roban más de 100 catalizadores de automóviles. Los criminales no van tras los carros, necesitan el metal que está adentro, que es más caro que el oro y el platino juntos. Su precio llegó a los $2.800 por onza, y las reservas mundiales podrían agotarse en solo unas décadas. Lo más sorprendente: este metal está escondido en el escape de casi cada auto que pasa junto a ti ahora mismo. El paladio es un elemento raro, con el 80% concentrado en solo 2 países, y literalmente nos salva de la asfixia cada día. Pero hay un detalle que pocos conocen, y si te quedas hasta el final, descubrirás el oscuro secreto de por qué este metal sin importancia podría provocar una crisis global mañana mismo. ¿Listos para descubrir la verdad sobre el paladio? Olvídense de los diamantes brillantes y los relojes de lujo. El verdadero revuelo y valor en el mundo moderno a menudo se esconden donde menos lo esperan. El paladio es exactamente ese MVP en las sombras. El detalle es este: si tienen un auto, casi 100% seguro que tiene un convertidor catalítico, y adentro está el paladio. No es solo una pieza cualquiera, es un verdadero filtro que hace el aire que respiramos más limpio. Cuando el motor quema gasolina, libera un montón de sustancias dañinas: monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, hidrocarburos. Si liberáramos todo eso directo a la atmósfera, ya estaríamos respirando veneno hace tiempo. Ahí es donde entra el convertidor catalítico. El paladio, junto con el platino y el rodio, actúa como catalizador, acelera las reacciones químicas que convierten esos gases tóxicos en menos dañinos: agua, dióxido de carbono y nitrógeno. O sea, literalmente nos salva del smog y la lluvia ácida. El paladio pertenece al grupo de metales del platino, que también incluye platino, rodio, rutenio, osmio e iridio. Estos metales son raros, inertes, es decir, no reaccionan fácilmente con otros elementos y tienen propiedades catalíticas únicas. Durante mucho tiempo, el platino fue el rey. Se usaba en joyería, industria y en esos mismos catalizadores. Pero entonces pasó algo inesperado. La demanda de autos empezó a crecer. Los estándares ambientales se volvían más estrictos y el paladio resultó ser una alternativa más barata y eficiente que el platino para motores de gasolina. Para los diésel, el platino sigue siendo mejor. ¿El resultado? El precio del paladio se disparó. Superó al platino y luego al oro, convirtiéndose en uno de los metales más caros del mundo. En 2020 y 2021, su precio llegó a más de $2.800 por onza, lo que lo convirtió en objeto de envidia de todos los inversionistas y la razón de la caza de catalizadores para dinero fácil. No hagan esto en casa, es un crimen. El paladio es un recurso que se extrae de la tierra, y hay muy poco. Según los expertos, más del 80% de las reservas mundiales de paladio están concentradas en solo 2 países, Sudáfrica y Rusia. Imaginen que toda su mercancía favorita, o consola de videojuegos, se produjera solo por 2 compañías en el mundo. Cualquier problema con ellas, y listo: escasez, precios al espacio, revuelo imparable. Lo mismo pasa con el paladio. Los eventos políticos y económicos en estos países pueden afectar instantáneamente el suministro mundial y el precio del metal. Y lo más importante, es un recurso no renovable. Cada gramo que extraemos es un gramo menos en las entrañas de la Tierra. Al ritmo actual de extracción y consumo, las reservas de paladio podrían agotarse en solo unas décadas. No es solo un problema para la industria automotriz. Es un desafío global que obliga a científicos e ingenieros a buscar alternativas y nuevas soluciones.
La mayoría del paladio, como ya descubrimos, está en 2 lugares del planeta, y no está ahí tirado en pepitas separadas, como el oro o la plata. El paladio es un verdadero introvertido que se esconde en compañía de sus hermanos, del grupo de metales del platino y otros metales, como níquel y cobre. Es parte de una mena compleja que primero hay que encontrar y luego muy cuidadosamente desempacar. Los geólogos pasan años estudiando grandes áreas de tierra, usando diferentes tecnologías, desde mapeo detallado y métodos geofísicos, que es cuando con aparatos especiales radiografían la Tierra para encontrar anomalías, hasta perforación de prueba. Buscan esos cuerpos de mena, áreas de roca donde la concentración de paladio y otros metales valiosos es lo suficientemente alta para que su extracción sea económicamente viable. ¿La encontraron? Genial. Ahora empieza lo más interesante. La mayoría del paladio se extrae de minas subterráneas. Olvídense de las imágenes de caricaturas, donde los enanos cavan con pequeños picos. Estas son estructuras de ingeniería colosales. Túneles enormes que se extienden por kilómetros bajo tierra, a veces a una profundidad de hasta 4 kilómetros. Es como construir ciudades subterráneas completas. Los mineros, con equipo especial y máscaras que protegen del polvo, trabajan en condiciones difíciles. Usan perforadoras potentes para crear barrenos, agujeros en la roca. Luego llenan estos barrenos con explosivos. ¡Boom! Después de la explosión controlada, la roca se rompe y se forman grandes pedazos de mena que contienen paladio. Estos pedazos de roca luego se cargan en máquinas de carga especiales o en cintas transportadoras que los llevan a los elevadores. Los elevadores son como ascensores gigantes que mueven toneladas de mena desde las profundidades de la mina hasta la superficie. Es un proceso muy intensivo en energía y toda esta infraestructura, ventilación, iluminación, transporte, requiere control y mantenimiento constante. Cuando la mena llega a la superficie, todavía no es el final. Se ve como una piedra común, y nadie sospecharía que esconde metal precioso. Por eso la siguiente etapa es el beneficio. Es como separar el grano de la paja, pero a escala de planta industrial. Primero trituran la mena. Pasa por trituradoras, máquinas gigantes que literalmente rompen los pedazos grandes en más pequeños. Luego estos pedazos más pequeños van a molinos, donde con bolas o barras de acero los muelen hasta convertirlos en polvo fino. Es un verdadero espectáculo de poder industrial. Rugidos, vibraciones, nubes de polvo. Todo esto crea la sensación de estar en una estación espacial. Después del triturado, empieza el proceso más complejo e interesante, la flotación. Tanques grandes llenos de agua a la que añaden reactivos químicos especiales, colectores y espumantes. Estos reactivos tienen una propiedad asombrosa. Se adhieren selectivamente a las partículas de paladio y otros metales del grupo del platino, haciéndolas hidrofóbicas, es decir, que repelen el agua. Luego pasan aire a través de esta mezcla, creando millones de burbujas. Las partículas de mena a las que se adhirieron los reactivos se agarran de estas burbujas y suben a la superficie, formando espuma. Y la roca, vacía, se asienta en el fondo. Recogen esta espuma, que es el concentrado que contiene mucho más paladio que la mena original, pero incluso este concentrado todavía contiene un montón de cosas innecesarias. Por eso lo envían a plantas metalúrgicas. Ahí el concentrado se somete a tratamiento de alta temperatura en hornos, donde los metales se funden y luego los separan por diferentes métodos, por ejemplo con electrólisis o disolución química, para separar los metales del platino, del níquel y el cobre. Es ingeniería química muy compleja
que permite obtener una mezcla de metales del grupo del platino. Cada año, la humanidad consume más de 100.000 toneladas de tungsteno, un metal tan duro que incluso su extracción requiere herramientas de tungsteno. Pero pocos saben que uno de los principales proveedores de este recurso estratégico es Vietnam. Entre la selva, donde el vapor y la niebla se mezclan con el aroma de las flores, se esconde la mina Nguyen Phao, una de las más grandes del mundo. Allí, bajo tierra, ocurre un proceso similar a la alquimia. De mineral gris nace el metal que da forma a tanques, brocas y aviones. ¿Cómo transformó Vietnam la selva en el corazón industrial de la metalurgia mundial? Quédate hasta el final y descubrirás lo que incluso las grandes corporaciones callan. Vietnam no es solo paisajes exóticos y cultura milenaria. Este país es un jugador inesperado pero clave en la arena mundial de extracción de tungsteno, un metal de importancia estratégica. Su extraordinaria resistencia y su inigualable capacidad térmica hacen del tungsteno un elemento indispensable en el mundo moderno. Tiene aplicaciones desde la ingeniería de alta tecnología, donde forma herramientas de corte, hasta la industria militar, donde garantiza la resistencia superior del blindaje y el poder de penetración de los proyectiles. De hecho, el tungsteno es el corazón de acero de la industria, y Vietnam juega un papel crítico en el suministro de este recurso vital. De su disponibilidad depende el desarrollo de muchas tecnologías clave. Información inesperada, ¿no es así? Los principales yacimientos de tungsteno en Vietnam están concentrados en la región donde se ubica la mundialmente conocida mina Nguyen Phao. Este complejo minero es uno de los más grandes del mundo, combinando tecnologías modernas con el paisaje único de la selva vietnamita. La idea misma de integrar una instalación industrial en tal ecosistema es un desafío, pero Vietnam hace esfuerzos significativos para minimizar el impacto ambiental, combinando una extracción eficiente con una actitud responsable hacia la naturaleza. El tungsteno, a diferencia de otros metales, no existe en forma pura y nativa. Se extrae en forma de mineral, siendo el más común la wolframita, un compuesto complejo de hierro, manganeso y tungsteno. Este diamante de acero se esconde profundo en las entrañas de la tierra, a menudo rodeado de otras rocas. En las minas vietnamitas, como la mundialmente famosa Nguyen Phao, los mineros realizan diariamente un trabajo titánico. Con equipos mineros avanzados, potentes perforadoras, martillos neumáticos y excavadoras especializadas, extraen el mineral que contiene wolframita, desde túneles subterráneos y canteras a cielo abierto. Es un proceso complejo y laborioso que requiere precisión y el cumplimiento de rigurosos estándares de seguridad para alcanzar la valiosa materia prima, escondida en las profundidades. En las plantas de procesamiento, ubicadas cerca de las minas, el mineral pasa por una serie de procesos. Los enormes pedazos de mineral extraídos de las profundidades, que a veces pesan cientos de kilogramos, llegan al procesamiento primario. Allí los reciben trituradoras colosales, máquinas gigantes que con una fuerza increíble muelen los bloques de piedra. Con un estruendo ensordecedor y vibración, estas máquinas parecen masticar la roca, transformándola en fracciones más pequeñas. Luego, el mineral triturado pasa a los molinos. Son enormes tambores giratorios dentro de los cuales hay bolas metálicas. Por acción de la rotación y la gravedad, estas bolas muelen incansablemente los pedazos de mineral,
transformándolos en un polvo finísimo, casi como harina. Es un espectáculo de movimiento constante, potencia y transformación, donde la masa mineral cruda se convierte paso a paso en un concentrado listo para el procesamiento posterior, liberando la valiosa wolframita. El concentrado de wolframita purificado se procesa luego en plantas especializadas. Allí pasa por un tratamiento químico para obtener tungsteno puro, que después puede alearse con otros metales, como níquel o hierro, para crear aleaciones con propiedades especiales: mayor resistencia, durabilidad o resistencia térmica. El tungsteno es el metal más duro, lo que permite usarlo para fabricar herramientas que resisten cargas extremas. Tiene el punto de fusión más alto entre todos los metales, 3422 grados Celsius, lo que lo hace ideal para aplicaciones en ambientes de alta temperatura. Es muy denso, casi igual que el oro, lo cual es importante para ciertas aplicaciones. El tungsteno es indispensable en la industria militar para fabricar blindaje superresistente y núcleos de proyectiles perforantes que garantizan alta capacidad de penetración. Brocas, fresas y barrenas de aleaciones de tungsteno pueden cortar las rocas más duras, lo cual es crucial en la industria petrolera, gasífera y minera. ¿Ven la ironía? Incluso para extraer wolframita, para obtener tungsteno, se necesita tungsteno. Este material superresistente se usa activamente en la construcción de maquinaria, para la producción de herramientas de corte, utilizadas en el trabajo de metales, así como en la fabricación de piezas que deben soportar altas temperaturas y desgaste. ¿Y sabían que con tungsteno se hacen instrumentos quirúrgicos? ¿Hay médicos por aquí? Confirmen o desmientan esta información en los comentarios. Para apreciar realmente el poder del tungsteno, imaginen esto. 1 kilogramo de tungsteno puro puede transformarse en una broca capaz de perforar hasta 1000 metros de roca. Esto demuestra la increíble eficiencia de este metal y su contribución significativa al desarrollo de la industria y las tecnologías. Vietnam posee una de las mayores reservas confirmadas de tungsteno del mundo. Las cifras exactas pueden variar según la fuente, pero según diversas estimaciones, las reservas de mineral de wolframita en el país alcanzan millones de toneladas. Esto garantiza una perspectiva de extracción a largo plazo. Anualmente, de las minas vietnamitas, en particular del complejo Nui Phao, se extraen aproximadamente 15.000 toneladas de tungsteno en términos de metal puro o concentrado de tungsteno. Esta cifra convierte a Vietnam en uno de los 5 principales países productores de tungsteno del mundo, compitiendo con gigantes como China y Canadá. El tungsteno vietnamita representa una porción significativa del suministro mundial. Aunque China sigue siendo el jugador dominante, Vietnam juega un papel críticamente importante en la diversificación de las fuentes de suministro, lo cual es vital para la estabilidad global del mercado de metales estratégicos. La industria minera y de procesamiento de Vietnam, relacionada con el tungsteno, proporciona miles de empleos para la población local, incluyendo ingenieros, mineros, técnicos y personal administrativo. En el corazón mismo de Vietnam, donde las selvas centenarias susurran sus secretos verdes y el aire húmedo está impregnado con aromas de flores exóticas, se esconde una perla inesperada de la modernidad, la mina Nui Phao. No es simplemente una instalación industrial, es una simbiosis asombrosa del incansable trabajo humano y la grandeza de la naturaleza virgen. Aquí, entre las copas esmeralda de los árboles que se elevan hacia el cielo y los torrentes impetuosos que atraviesan las cordilleras, la mano humana penetra en las entrañas de la tierra.
Cada año, el mundo desecha más de 50 millones de toneladas de basura electrónica. Pero hay un país que decidió cambiar esta estadística para siempre: Corea del Sur. Aquí, en la fábrica ultramoderna de LG Chem, las baterías viejas no se tiran, se renacen. Litio, cobalto, níquel, metales que antes yacían en vertederos, ahora alimentan nuevamente autos eléctricos y smartphones. Pero detrás de esta limpieza hay algo más que simple tecnología. Es toda una filosofía de nuevo mundo, donde residuos se vuelven recurso y la ingeniería es arte de salvar el planeta. ¿Qué esconde esta fábrica que transforma basura en oro del futuro? Quédate hasta el final y verás lo que no muestran ni en reportajes científicos. Jun Ji-hoon siempre soñó con hacer algo significativo por el planeta. Desde niño, observando el rápido desarrollo tecnológico, veía también el reverso de la moneda: montañas de basura electrónica que crecían cada año. Las baterías, parte inseparable de nuestra vida cotidiana, le parecían un desafío especialmente preocupante. Su cantidad limitada de materia prima y el daño potencial al medio ambiente tras usarlas no lo dejaban en paz. Por eso, cuando Corea del Sur anunció un ambicioso programa nacional de reciclaje de baterías de litio, Jun sintió que encontró su vocación. El país que se convirtió en líder mundial de producción electrónica ahora pretendía encabezar también el movimiento por su desarrollo sostenible. Y la fábrica LG Chem en Seúl era uno de los buques insignia de esta revolución ecológica. Finalmente, Jun Ji-hoon estaba frente a enormes paredes de vidrio del edificio, que parecía más galería de arte que instalación industrial. Ninguna chimenea humeante, ningún ruido fuerte, solo líneas limpias y arquitectura impresionante que reflejaba filosofía de producción verde. Bienvenido a nuestro futuro, señor Jun. Lo saludó una voz amable. Era Lee Jong-hoo, director de la fábrica, hombre canoso de ojos brillantes que irradiaba entusiasmo. Prepárese para algo realmente impresionante. El señor Lee llevó a Jun a la entrada donde ya los esperaba un carrito eléctrico. Durante el viaje al primer taller, Lee Jong-hoo hablaba sobre la filosofía de la fábrica. Aspiramos a economía circular absoluta, explicaba. Cada batería usada no es basura, sino recurso valioso que espera su renacimiento. No solo reciclamos, devolvemos a la vida. Su camino pasaba por corredores transparentes, desde donde se abría vista a jardines panorámicos que rodeaban los talleres de producción. No se parecía a ninguna fábrica que Jun viera antes. Incluso el aire estaba limpio y fresco, libre de cualquier olor industrial. Finalmente llegaron al primer taller, la terminal de recepción. Jun Ji-hoon esperaba ver montañas de baterías sucias y dañadas, pero en cambio vio un orden impresionante. Todas las baterías que llegaban aquí estaban cuidadosamente clasificadas y colocadas en contenedores herméticos. Recibimos baterías de toda Corea del Sur y también de otros países asiáticos, explicó Lee Jong-hoo. Y lo más importante, no solo baterías de autos eléctricos, sino también de teléfonos móviles, laptops, herramientas eléctricas, cualquier dispositivo alimentado por acumuladores de litio. Jun observaba asombrado cómo manipuladores robóticos de LG Chem, moviéndose, descargaban contenedores. Estos robots estaban diseñados no solo para mover cargas, sino para diagnóstico primario e identificación de tipos de baterías. Cada movimiento estaba perfeccionado hasta la excelencia.
La fase inicial es desmontaje, continuó Lee. Aquí empieza la magia. Pasaron al siguiente taller, taller de desmontaje. Aquí, tras gruesas divisiones de vidrio, trabajaban robots aún más complejos. Desmontaban cuidadosamente baterías, separándolas en componentes individuales, carcasas, electrodos, separadores. Todo el proceso estaba completamente automatizado para minimizar riesgos humanos y asegurar máxima eficiencia. Cada batería tiene su pasaporte único, dijo Lee señalando pantalla donde se mostraba información detallada sobre batería específica. Conocemos su tipo, fabricante, fecha de producción. Esto nos permite optimizar proceso de desmontaje y asegurar máxima calidad de materiales extraídos. Tras desmontaje, componentes de baterías llegaban a siguiente etapa más importante, taller hidrometalúrgico. Este era el corazón de la fábrica. El aire aquí era un poco más húmedo y en el ambiente se sentía ligero sabor metálico. Aquí usamos procesos químicos para extraer metales valiosos, explicó Lee Jong-hoo. Litio, cobalto, níquel, manganeso. Este es el verdadero oro de nuestro siglo. Jun Ji-hoon imaginaba complejas reacciones químicas que ocurrían en estos enormes tanques. Gracias a hidrometalurgia, metales valiosos se disolvían en soluciones especiales y luego, mediante electrólisis y otras tecnologías, se separaban en forma pura. Este proceso nos permite extraer 90% de materiales de cada batería, dijo Lee con orgullo. Imagina, de una batería usada obtenemos casi todos sus componentes de vuelta al ciclo de producción. Es paso increíble hacia reducción de necesidad de recursos primarios y minimización de residuos. Jun Ji-hoon estaba impresionado. No era solo fábrica, era verdadero laboratorio del futuro donde residuos se transformaban en nuevos materiales. Pasaron al siguiente, taller de procesamiento de materiales secundarios, donde litio, cobalto y otros metales ya extraídos pasaban por limpieza final y preparación para uso posterior. Eran gránulos y polvos brillantes que parecían piedras preciosas. Estos materiales luego se envían de vuelta a fabricantes de acumuladores, contó Lee. LG Chem, Samsung SDI, SK Innovation. Todos usan nuestros materiales reciclados para crear baterías nuevas de alta calidad. Es verdadero ciclo cerrado. Jun Ji-hoon entendió que no era simple reciclaje, era renacimiento. Cada batería reciclada recibía oportunidad de nueva vida, convirtiéndose en parte de nuevo auto eléctrico, nuevo smartphone o nuevo acumulador de energía. Era verdadera economía circular en acción. Al final del recorrido, Lee Jong-hoo invitó a Jun al centro de control, que parecía nave espacial. Grandes pantallas mostraban datos sobre cada etapa de producción y operadores monitoreaban indicadores en tiempo real. Nuestra meta es reciclar 500.000 toneladas de litio al año, dijo Lee señalando gráfico que mostraba rápido crecimiento de volúmenes de reciclaje. Esto nos permitirá reducir significativamente dependencia de importación de materia prima y hacer a Corea del Sur aún más sostenible e independiente. Jun Ji-hoon sintió cómo lo llenaba inspiración. Vio no solo fábrica, sino esperanza de futuro, donde tecnología y ecología van de la mano. Donde cada paso, cada invento ingenieril está dirigido a preservar nuestro planeta. Y lo más interesante, agregó Lee sonriendo, todos estos procesos, toda esta infraestructura compleja, funciona gracias a energía renovable. Paneles solares en el techo, sistemas geotérmicos de calefacción. Aspiramos a cero emisiones de carbono.
Jun Ji-hoon, que salió de la fábrica LG Chem ya al atardecer, se sentía otra persona. Vio el futuro, y ese futuro era brillante, limpio y ecológico. Corea del Sur, país de alta tecnología, mostró al mundo entero que se puede no solo producir, sino también consumir responsablemente, dando nueva vida a cosas viejas. La historia sobre reciclaje de baterías en Corea del Sur, que alguna vez consideró solo noticias, ahora se volvió realidad viva para él. Sabía que su propio trabajo, sus propias ideas, ahora serían parte de este movimiento grandioso mundial. Movimiento hacia mundo donde cada recurso es valioso, donde cada residuo tiene potencial, donde economía circular no es solo tendencia sino necesidad vital. Y estaba orgulloso de ser parte de esta era de renacimiento. Cada año se crean en el mundo más de 100 millones de toneladas de acero, pero solo su parte más resistente se convierte en el corazón de puentes gigantes. En China existe una fábrica donde nacen cadenas de acero tan largas como una persona y con peso superior a 3 toneladas. Cada eslabón aquí se forma bajo presión de decenas de miles de toneladas para luego sostener ciudades enteras sobre el agua. Suena como fuerza creada por dioses del metal, pero es ciencia exacta, donde hasta una microfisura puede decidir el destino del puente. ¿Cómo nace de un trozo informe de acero un eslabón capaz de resistir un terremoto? Quédate hasta el final y verás cómo crean la columna vertebral de los puentes más poderosos del planeta. El inicio de la gran historia de cadenas para puentes siempre comienza con laminado de acero, la base, materia prima sin la cual es imposible imaginar cualquier estructura potente. En esta fábrica de China usan aleaciones de acero especiales, desarrolladas específicamente para resistir cargas increíbles. No se parecen al acero común que usamos en vida cotidiana. Es material resistente que combina fortaleza, flexibilidad y durabilidad. Todo necesario para que un eslabón de cadena de puente resista kilotones de presión, impactos climáticos e incluso oscilaciones durante terremotos. El metal llega a la fábrica como grandes barras y bloques de acero. El peso de cada bloque a veces alcanza 3 toneladas, aproximadamente como la mitad de un camión. Imagina esta pieza masiva de metal, que se convertirá en parte de cadena inquebrantable. Cada bloque pasa por procesamiento preliminar para obtener estructura uniforme sin microfisuras ni defectos, pues hasta la menor debilidad puede poner en riesgo la seguridad de todo el puente. Estas aleaciones se crean para que sean no solo súper resistentes, sino que conserven elasticidad, porque las estructuras de puentes están constantemente sometidas a cargas dinámicas. Oscilan por viento, se expanden y contraen por cambios de temperatura. Resisten golpes e incluso movimientos del suelo. Por eso la cadena debe ser un poco viva, flexible pero firme. El proceso técnico comienza con verificación rigurosa de composición química del acero. Sensores especiales y análisis de laboratorio garantizan que el material cumple todos los estándares estrictos. Solo después el laminado va a máquinas donde formarán estos eslabones gigantes capaces de sostener un puente pesadísimo. El laminado pasa por prensas de tornillo enormes, máquinas capaces de extraer del metal la forma del futuro eslabón. Un eslabón para cadena de puente es un óvalo gigante de acero, a veces de más de 2 metros de largo y peso cercano a 3 toneladas. Imagina cuánta fuerza se necesita para formar tal eslabón. Después de que del laminado resistente
se forma la forma general del eslabón, llega a la siguiente etapa clave de producción: procesamiento en prensa enorme. Esta prensa es verdadero monstruo entre máquinas industriales, capaz de procesar metal de peso y dimensiones increíbles. En esta prensa gigante no solo doblan y compactan el eslabón, sino literalmente le dan la forma necesaria para trabajo perfecto de toda la cadena del puente. Aquí ocurre ajuste fino de su geometría, para que cada eslabón se conecte suavemente con el siguiente, sin obstaculizar movimiento, pero asegurando acople firme y confiable. El proceso se ve increíblemente complejo y preciso. El metal en la prensa se somete a presiones enormes, miles y a veces decenas de miles de toneladas de fuerza comprimen el eslabón tanto que adquiere dimensiones y forma necesarias. Es muy importante que la superficie del eslabón permanezca lisa y fuerte. Cualquier fisura o irregularidad puede causar ruptura, inaceptable para elemento responsable de estructura de puente. Junto con doblado, ocurre compactación de estructura del metal. Este proceso aumenta resistencia interna del eslabón, lo hace más resistente a golpes y duradero en diversas condiciones climáticas y operativas. Como resultado, el eslabón sale no solo gigante en tamaño y peso, sino también increíblemente resistente. Uno de los momentos clave es ajuste de dimensiones precisas. Los eslabones deben ser perfectamente compatibles para formar en conjunto una cadena móvil pero fuerte. El siguiente eslabón debe pasar libremente por el anterior sin atascos, pero al mismo tiempo no permitir holgura ni aflojamiento. Cada detalle tiene impacto colosal en confiabilidad general del puente. La precisión con que trabaja la prensa se logra mediante control computarizado y sensores que controlan no solo presión, sino forma del metal en tiempo real. Es proceso de alta tecnología que combina múltiples máquinas y personas para crear producto perfecto. Tras salir de la prensa, el eslabón pasa a procesamiento adicional: pulido, lijado, inspección. Allí se verifica en busca de defectos mínimos, se mide tamaño exacto y se evalúa preparación para ensamblaje en cadena. Cada pieza debe pasar control de calidad, pues de su perfección depende seguridad de miles de personas y duración de vida del puente. En la fábrica trabajan más de 1000 obreros e ingenieros que aseguran seguridad y altos estándares de producción. Aquí anualmente fabrican más de 5000 de estos eslabones gigantes. China sigue siendo el mayor productor mundial de acero, impactando directamente volúmenes de fabricación de productos a gran escala como cadenas de puentes. Según resultados de septiembre de 2025, la producción de acero en China fue aproximadamente 73.500.000 toneladas, aunque 5% menos, comparado con año anterior, aún hace enorme contribución al mercado mundial del acero. El número total de puentes en China, equipados con tales sistemas colgantes, ya supera 4000, y esta cifra sigue creciendo activamente, pues el país desarrolla constantemente infraestructura de transporte para mejorar logística y conexión entre regiones. Para comparar, en el mundo hay cerca de 10.000 grandes puentes colgantes, y aproximadamente un tercio de ellos tiene precisamente tales cadenas gigantes de acero fabricadas con tecnologías similares a las usadas en esta fábrica de China. El crecimiento de exportación de acero desde China tiene impacto sustancial en precios mundiales de estos productos metálicos. Primero, la expansión de suministros al mercado internacional crea presión adicional sobre oferta, lo que frecuentemente lleva a reducción de precios.
En los últimos 2 años, China estableció récord por volúmenes de exportación de acero que superaron 110 millones de toneladas, y se espera que esta tendencia de crecimiento continúe. Mientras tanto, la producción interna de acero en China disminuye y el consumo cae, lo que obliga a productores a buscar mercados externos. Como resultado, surge riesgo de saturación del mercado mundial, y productores locales en otros países sienten necesidad de bajar precios para mantener competitividad. Italia planea para 2026 completar el puente colgante más grande del mundo, con longitud superior a 3 kilómetros. Para tales puentes se necesitan cadenas de acero superresistentes para sostener estructuras en zonas sísmicas, confirmando aplicación futura de tecnologías de fabricación de eslabones gigantes. México han creado una tecnología que convierte los huesos de aguacate en un bioplástico que se descompone en solo 240 días, mientras que el plástico convencional vive más de 400 años. ¿Cómo? A partir de residuos alimentarios, nace un nuevo material del futuro que ya se suministra a 11 países del mundo. Mira hasta el final y verás cómo un simple hueso puede revolucionar toda una industria. Una de las primeras preguntas que surgen al fabricar bioplástico a partir de huesos de aguacate es: ¿de dónde sacar una cantidad tan increíble de huesos? En primer lugar, los suministran los restaurantes y las empresas de alimentos. Los huesos de aguacate son un subproducto en restaurantes, cadenas de comida rápida y otros establecimientos de restauración que utilizan aguacates en grandes volúmenes. Esto es especialmente relevante en regiones donde el aguacate es un producto básico para preparar platos como el guacamole o las ensaladas. Las grandes empresas alimentarias a menudo tienen acuerdos con los procesadores para la recolección de los huesos. Además, los huesos de aguacate son suministrados por los mercados de agricultores y las plantas de procesamiento. El aguacate se utiliza activamente en la industria alimentaria para la producción de aceite, pastas o zumos. En estas empresas, los huesos a menudo quedan en grandes volúmenes como residuos. Estos residuos se pueden utilizar eficazmente para su posterior procesamiento en bioplástico. Y para terminar, la materia prima también proviene de las plantaciones de aguacate. En los países productores de aguacate, México, Chile, Perú, etc., hay acceso a enormes cantidades de materia prima, lo que permite a las empresas crear fuentes constantes para la obtención de los huesos. Después de la recolección, los huesos de aguacate se transportan a las plantas de procesamiento, donde comienza su tratamiento. La primera etapa incluye la preparación de la materia prima para su uso posterior. Primero, se limpia la materia prima. Los huesos de aguacate a menudo contienen restos de pulpa que deben eliminarse. Para ello, se utilizan máquinas de lavado especiales. Los huesos se colocan en grandes tanques con agua, donde, con la ayuda de cepillos giratorios o limpiadores ultrasónicos, se eliminan los restos de la fruta. Después de la limpieza, los huesos deben secarse, ya que para el procesamiento es importante que la materia prima esté seca. El secado generalmente se realiza en cámaras de secado industriales, donde se utilizan ventiladores y corrientes de aire caliente para una evaporación uniforme de la humedad. Esto es necesario para preparar los huesos para su posterior trituración. Los huesos de aguacate son bastante duros, por lo que para su procesamiento se necesita equipo especializado. La etapa principal de preparación es la trituración. Para ello, se utilizan trituradoras industriales. Los huesos de aguacate se introducen en las trituradoras, donde se muelen en partículas finas. Las máquinas para esta etapa están equipadas con potentes cuchillas o martillos que convierten los huesos en polvo o en un granulado fino. Después de la trituración, el material se tamiza a través de mallas de diferentes tamaños para obtener un polvo homogéneo. Esto es importante para asegurar una mezcla uniforme posterior durante el proceso de fabricación del bioplástico. Uno de los componentes principales utilizados para la fabricación de bioplástico a partir de huesos de aguacate es el almidón que se encuentra en su interior.
Para su extracción se utilizan tecnologías especiales, como el tratamiento químico. Para extraer el almidón se utilizan soluciones químicas o un tratamiento enzimático. Los huesos se someten a un tratamiento con disolventes, que permiten separar el almidón del resto del material. Este proceso tiene lugar en aparatos de extracción especiales, donde el material triturado se mezcla con las soluciones y se filtra. Después del tratamiento químico, la mezcla se somete a centrifugación. En la centrífuga, el material se separa en partículas sólidas y soluciones, de las cuales se extrae el almidón. El almidón obtenido se seca en cámaras de secado especiales para prepararlo para la mezcla con otros componentes para la fabricación del bioplástico. Una vez que se ha extraído el almidón, comienza la creación del bioplástico. Este proceso es multicomponente e incluye la mezcla de diferentes materiales biológicos y aditivos para dar al producto final las propiedades deseadas. Al almidón de los huesos de aguacate se le añaden otros componentes naturales, como aceites vegetales, fibras o plastificantes naturales. La mezcla se realiza en mezcladores industriales que aseguran una combinación uniforme de todos los ingredientes. En esta etapa también se añaden colorantes y otros modificadores que afectan el color y la textura del material final. Después de la mezcla, la composición resultante pasa por un proceso de extrusión. Los extrusores son máquinas especiales que bajo alta presión y temperatura expulsan el material a través de moldes, dándole la forma y densidad necesarias. Durante la extrusión, tiene lugar un tratamiento térmico del bioplástico, lo que le permite adquirir sus propiedades finales, como la resistencia y la flexibilidad. Después de la extrusión, el bioplástico generalmente se corta en pequeños gránulos. Esto se hace para facilitar el transporte y su uso posterior en la fabricación de envases de plástico. Los gránulos se funden fácilmente y pueden ser utilizados en diferentes tipos de moldeo. La última etapa es la transformación del bioplástico en productos terminados, como recipientes de plástico, botellas o envases. Este proceso también incluye varias etapas de procesamiento, en particular el moldeo por inyección. Este es el método principal de producción de artículos de plástico, a partir de bioplástico. Los gránulos de bioplástico se cargan en una máquina donde se funden y se inyectan en moldes especiales a alta presión. Una parte importante de este proceso son las máquinas de moldeo por inyección, que controlan la temperatura y la presión durante el moldeo. Después del enfriamiento, el plástico adquiere la forma necesaria. Algunos tipos de envases de plástico pueden fabricarse mediante termoformado. En este proceso, las láminas de bioplástico se calientan a una cierta temperatura y luego se presionan contra un molde mediante vacío, creando un recipiente u otro envase. Para la fabricación de botellas, recipientes u otros envases huecos. Después del enfriamiento, el producto resultante adquiere su forma y dimensiones finales. Para crear láminas planas de bioplástico, que luego se pueden convertir en materiales de embalaje, se utiliza la extrusión de láminas. Las láminas pueden ser cortadas o estampadas para obtener diferentes formas, como tapas, cajas o bolsas. Después del moldeo, los productos de bioplástico se enfrían para que se endurezcan y adquieran su resistencia final. El enfriamiento puede realizarse mediante ventiladores o cámaras especiales con temperatura controlada. En esta etapa, los productos deben estar completamente enfriados para evitar la deformación durante el almacenamiento o el transporte. Si después del moldeo quedan excesos de material, se eliminan con cuchillos especiales o máquinas de recorte automáticas. El lijado puede utilizarse para crear bordes o superficies lisas en el producto. Después de la fabricación, los productos de plástico pasan por varias etapas de control de calidad. Mediante pruebas mecánicas, se comprueba si los productos cumplen con los estándares de resistencia y flexibilidad necesarios. Por ejemplo, los recipientes se prueban para verificar su hermeticidad y evitar fugas, o las botellas se prueban para determinar su resistencia a la deformación bajo presión. ¿Se imaginan? Un envase, como por ejemplo un coche, pasa una prueba de choque. Este hecho, por alguna razón, me divierte. ¿Y a ustedes?
Para las pruebas ópticas, se utilizan cámaras y sensores para la verificación automática de la calidad de las características externas de los productos, como la suavidad de la superficie, la presencia de defectos o irregularidades. Después del control de calidad, los productos se marcan, se empaquetan y se preparan para el transporte, es decir, en los productos se aplica información sobre el fabricante, la composición del material, el método de reciclaje y otros datos. Esto se hace con máquinas de marcado automatizadas que aplican etiquetas o grabado láser en la superficie del producto. A continuación, los productos se empaquetan en grandes cajas o palets para su posterior transporte a los almacenes o directamente a los clientes. El proceso de embalaje suele estar automatizado y se realiza en líneas de montaje. La producción de envases de plástico a partir de huesos de aguacate tiene una serie de ventajas ecológicas. Una de ellas es la biodegradabilidad. El bioplástico de los huesos de aguacate es completamente biodegradable, lo que significa que puede descomponerse en el entorno natural sin dañar el medio ambiente. Esto reduce significativamente la cantidad de residuos plásticos que se acumulan en los vertederos y en los océanos. Y además, a diferencia de los plásticos tradicionales, para cuya producción se utilizan derivados del petróleo, el bioplástico de aguacate se fabrica a partir de recursos renovables. Esto permite reducir la dependencia de los combustibles fósiles y disminuir la huella de carbono. El uso de los huesos de aguacate para la producción de bioplástico ayuda a reciclar residuos que de otro modo no tendrían valor. Esto permite reducir la cantidad de residuos alimentarios y utilizarlos para crear productos útiles. Parece que si los huesos de aguacate no se reciclaran tan bien, algunas localidades y países, quizás México, ya se habrían ahogado en ellos, dada su cantidad. Los cubiertos desechables de plástico, hechos con huesos de aguacate, se descomponen en 240 días. Mientras que el plástico convencional tardará más de 400 años en descomponerse. El biopolímero de los huesos de aguacate puede adoptar cualquier forma. Actualmente existe una planta de procesamiento, ubicada en México, que es proveedora de ecoplástico a 11 países del mundo. En un día, en dicha planta, se procesan 15 toneladas de huesos de aguacate. He oído que unos científicos crearon accidentalmente un material similar al plástico a partir de paja y hongos, así que quizás nos esperen más historias interesantes en este canal. Suscríbanse. Imagina esto. Bajo los salares blancos de Sudamérica se esconde un material sin el cual todo nuestro mundo moderno se detendría. Teléfonos, coches eléctricos, incluso satélites. Todo vive gracias a él. Lo llaman oro blanco, y por él ya se libra una verdadera guerra entre países y corporaciones. Pero, ¿por qué este metal de color blanco plateado se ha vuelto tan valioso que incluso se extrae de las entrañas hirvientes de la Tierra? Y, lo más importante, ¿qué pasará cuando se acabe? Mira hasta el final y descubrirás el peligroso secreto que esconde el litio. Imagina el metal más ligero del universo, de color blanco plateado, extremadamente reactivo y al mismo tiempo dotado de la capacidad única de almacenar una enorme cantidad de energía. Es el litio, el elemento número 3 en la tabla periódica, que ha resultado ser un verdadero tesoro de la modernidad. Fue descubierto hace más de 2 siglos, en 1817, y al principio encontró aplicación en cosas bastante prosaicas, en la producción de vidrio, cerámica e incluso en la medicina. Pero el verdadero momento estelar del litio llegó a finales del siglo pasado, cuando el mundo fue presa de la fiebre de las baterías de iones de litio. Fue entonces cuando quedó claro que estábamos ante algo más que un simple metal. Al litio comenzaron a llamarlo oro blanco, no por su brillo, sino por su importancia estratégica. Al igual que el oro fue un símbolo de riqueza, el litio es hoy un indicador del progreso tecnológico y la independencia energética.
Su demanda crece tan rápidamente que constantemente buscamos nuevas fuentes y perfeccionamos los métodos de su extracción. Entonces, ¿dónde se esconde este oro blanco? Sus yacimientos están dispersos por todo el planeta, pero las mayores reservas, verdaderamente gigantescas, se concentran en unas pocas regiones clave. Imagina un enorme Triángulo del Litio, en Sudamérica, que abarca partes de Chile, Argentina y Bolivia. Son vastas extensiones de salares donde bajo la superficie de la Tierra se esconde una verdadera riqueza. Además, hay importantes reservas en Australia, China y Estados Unidos. Existen dos métodos principales para extraer este valioso metal. El primero, y actualmente el más común y económico, es la extracción de lagos salados, o como también se les llama, salmueras. Imagina cómo en regiones áridas y duras, como el famoso Salar de Atacama en Chile, o el majestuoso Salar de Uyuni en Bolivia, enormes bombas extraen salmueras subterráneas, saturadas de litio. Este líquido luego se bombea a gigantescas piscinas de evaporación, que parecen espejos de un azul o verde brillante. Bajo el sol implacable y las ráfagas de viento, el agua se evapora gradualmente, concentrando el litio junto con otros minerales. Este proceso natural, pero lento, puede durar de varios meses a 2 años, pero su principal ventaja son los costos de extracción relativamente bajos. Sin embargo, aquí también hay sus desafíos. El proceso requiere una enorme cantidad de agua, un recurso escaso en estas regiones desérticas, y también depende de los caprichos del clima. Otro método importante es la extracción de rocas duras, en particular de minerales como la espodumena. Esto ya es una verdadera minería, que recuerda a la búsqueda de minerales tradicionales. En Australia, por ejemplo, existen gigantescas canteras a cielo abierto, donde se extraen rocas que contienen litio. Después de que estas rocas son extraídas, se trituran y luego, mediante procesos especiales como la flotación, se separan los minerales de litio. A continuación, los minerales se someten a un tratamiento térmico, se calcinan a altas temperaturas y luego se realiza un procesamiento químico para obtener litio puro en forma de sales, por ejemplo, carbonato o hidróxido de litio. Este método permite obtener litio más rápidamente y no depende del clima, pero es considerablemente más caro y tiene un mayor impacto ambiental, ya que implica la destrucción del paisaje y la generación de una gran cantidad de residuos. Pero la humanidad no se detiene. Los científicos e ingenieros están investigando nuevas fuentes de litio más ecológicas. Por ejemplo, algunas aguas geotérmicas también contienen concentraciones significativas de este metal, y ya se están desarrollando tecnologías para la extracción directa de litio de estas fuentes termales. Esto podría ser una verdadera revolución, ofreciendo una forma más limpia y eficiente de extracción. También se han descubierto grandes reservas de litio en yacimientos de arcilla, lo que abre nuevas perspectivas. Y, por supuesto, el futuro pertenece al reciclaje. El reciclaje de baterías de iones de litio usadas se está volviendo cada vez más importante. No solo reduce la necesidad de extracción primaria, sino que también ayuda a crear un ciclo cerrado, lo cual es críticamente importante para el desarrollo sostenible, ya que el litio, como cualquier recurso, no es infinito. Después de que el litio es extraído en forma de materia prima, comienza la verdadera alquimia. Pasa por un proceso de transformación complejo y de múltiples etapas para ser apto para la producción de baterías de alta tecnología. Primero, de la materia prima extraída, se obtienen los principales productos industriales: carbonato de litio o hidróxido de litio.
El carbonato de litio se obtiene más a menudo de las salmueras. Es un compuesto relativamente simple y económico que se utiliza ampliamente en las baterías de nuestros teléfonos inteligentes y en algunos tipos de coches eléctricos. El hidróxido de litio, que se produce tanto de salmueras como de rocas duras, se está volviendo cada vez más popular. Permite crear cátodos, los electrodos positivos de las baterías, con mayor densidad energética, lo que significa que los coches eléctricos podrán recorrer mayores distancias con una sola carga. Es precisamente el litio el componente clave del cátodo, la parte más importante de una batería de iones de litio. Existen varias recetas para crear materiales de cátodo, cada una con sus propias ventajas. Por ejemplo, el óxido de litio y cobalto se utiliza para la electrónica portátil. Pero para los coches eléctricos, lo más común es utilizar óxido de litio, níquel, manganeso y cobalto, que proporciona un excelente equilibrio de energía, potencia y seguridad. Para el transporte comercial y algunos modelos de coches eléctricos, a veces se elige el fosfato de hierro y litio, que aunque tiene una menor densidad de energía, se distingue por su alta seguridad y larga vida útil. Una vez que todos los componentes, cátodo, ánodo, el separador que los divide y el electrolito, están listos, se ensamblan en celdas de batería individuales. Este proceso se lleva a cabo en condiciones de ultra limpieza y requiere una precisión increíble. Luego, estas celdas se conectan entre sí para formar módulos, y varios módulos se combinan en un gran paquete de baterías. Es este paquete el que se convierte en el corazón del coche eléctrico. Cada uno de estos paquetes está equipado con un complejo sistema electrónico de gestión, que controla incesantemente la carga, la descarga, la temperatura y el estado general de cada celda individual, garantizando la seguridad y la eficiencia. Aunque los coches eléctricos desempeñan un papel clave en la lucha contra el cambio climático, ayudando a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, es importante entender que la extracción de litio también tiene sus propios desafíos ecológicos. Una de las cuestiones más agudas es el uso del agua. Esto es especialmente cierto para la extracción de salmueras en regiones áridas, donde el agua es un recurso extremadamente escaso. Algunos métodos pueden requerir hasta 2 millones de litros de agua para producir una sola tonelada de litio. También existe el riesgo de contaminación del suelo y las fuentes de agua con los reactivos químicos utilizados en el proceso de refinado si no se cumplen los más estrictos estándares ambientales. Y, por supuesto, la minería, especialmente las canteras a cielo abierto, puede llevar a la destrucción de los paisajes naturales y los hábitats de la vida silvestre.